Bueno, buenos días. Vamos a continuar con la siguiente mesa de la jornada de mañana y vamos a empezar con el tema de anticoagulación. Me acompaña en la mesa dos expertos reconocidos en la materia, el doctor Gonzalo Barón y la doctora Carmen Suárez, y a mi lado tengo al presidente de la sociedad, al presidente electo de la Sociedad Española de Cardiología, el doctor Anguita. Así que le voy a pasar la palabra para que empiece la sesión, por favor. Bueno, muchas gracias a la Sociedad Andaluza de Cardiología y a Daiichi por el patrocinio de esta sesión. Es una mesa muy interesante sobre un tema sobre el que llevamos discutiendo ya unos cuantos años, que es el tema de los, vamos a decir, nuevos anticoagulantes o anticoagulantes de acción directa en una patología tan prevalente como es la fibrilación auricular no valvular, de la que, como sabéis, pues tenemos datos muy relevante en España en el estudio OFRECE liderado por el doctor Juanjo Gómez Doblas. Más del 4% de la población adulta española pues tiene fibrilación auricular y la gran mayoría de esos pacientes pues tienen un alto riesgo tromboembólico y por tanto necesitan recibir anticoagulantes. Eso no hay ninguna duda, igual que tampoco hay ninguna duda de las ventajas que tienen los anticoagulantes orales de acción directa sobre los clásicos anticoagulantes antagonistas de la vitamina K. Pero sí que hay situaciones, pero claro, a medida que se van conociendo nuevos hechos y nuevas respuestas, aparecen nuevas preguntas. Y dos de ellas son las que nos van a intentar responder la doctora Suárez y el doctor Barón en esta mesa. Una, el cómo utilizar estos fármacos anticoagulantes en el grupo de pacientes que precisamente son los que en su mayor parte son los que los necesitan, que son los pacientes no ya ancianos, sino los pacientes frágiles, que son los que tienen mayor riesgo de efectos secundarios, fundamentalmente hemorrágicos, y luego posteriormente el tema de a la hora de tener que elegir cuál de los fármacos actualmente disponibles es el más adecuado para cada paciente, pues también hay que hacer una serie de consideraciones. Entonces, para hablar del primer aspecto sobre los anticoagulantes orales en el paciente frágil, pues tenemos la suerte de tener aquí a la doctora Carmen Suárez Fernández, que es la jefa de Medicina Interna y vicedecana del Hospital de la Princesa de Madrid, vicedecana de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Madrid, y que, bueno, con esa visión que tienen los internistas sobre este tipo de pacientes que compartimos, pues seguramente nos va a ilustrar muy adecuadamente. La discusión la haremos al final, después de las dos ponencias. Vamos a ver esto. No sé si he tocado algo donde no debo. No sé si desde atrás. Bueno, me echa una mano, es que no sé dónde está la carpeta. Mientras tanto voy introduciendo y con agradecimientos. La verdad es que para mí muchas gracias. Es un placer el poder compartir parte de esta mañana con todos ustedes. Y por ello quiero, como no puede ser de otra forma, agradecer a los organizadores y además la amabilidad de compartir y permitir que les transmita esta visión. ¿Perdón? Lo había metido en una carpeta. Su compañera, no. Si no tengo ahí el pendrive. Sí, no se preocupe. Bueno, mientras tanto, voy introduciendo el tema. Comentaba que quería agradecer a los organizadores, a Daiichi Sankyo, por darme la posibilidad de estar aquí con ustedes. Y lo único que probablemente pues, en este foro puedo aportar pues, es la experiencia de un tipo de paciente muy complejo, que a consecuencia, muchísimas gracias. Perfectamente, que a consecuencia, bueno, pues probablemente del éxito de la medicina. El éxito de la medicina ha condicionado un envejecimiento de la población, un aumento de la esperanza de vida, de tal forma que cada vez todos nosotros nos encontramos más ante situaciones realmente difíciles. Yo creo que hace tiempo que dejamos el tema de que la edad no era un limitante y dentro de los pacientes de edad avanzada pues son muy heterogéneos y hay que individualizar mucho. Si realmente en medicina hay que individualizar, en estos pacientes mucho más.
Yo voy a pasar someramente por estos 3 puntos. El primero es un poco ancianos y pacientes frágiles, sobre todo quiénes son los frágiles, quiénes son, cuántos son, dónde están, cómo son, se benefician de la anticoagulación. Posteriormente, quiero centrarme en si realmente los anticoagulantes de acción directa suponen en este colectivo algún tipo de beneficio adicional y, en último lugar, pues hacer algún tipo de consideración práctica. Comentaba que estamos hablando de algo que va a ir a más, es decir, la incidencia de fibrilación auricular se incrementa a medida que lo hace la edad. Yo lo digo continuamente, yo en mi servicio ya tenemos una cohorte de más de 100 años que la estamos siguiendo y muchos de ellos pues están anticoagulados y el desafío lo tenemos ahí. Entonces, realmente, nosotros cuando empezamos a la introducción de los anticoagulantes de acción directa, a revisar qué decían las guías, estoy hablando entonces era hasta 2015, del manejo de estos pacientes, pues la verdad es que hay claros oscuros. Hay cosas muy claras y hay casos muy claras como son que estos pacientes mayores de 75 años tienen un altísimo riesgo embólico, entre otras cosas porque la edad es el principal factor de riesgo, pero también tienen un alto riesgo hemorrágico. Sin embargo, el beneficio es incuestionable y de alguna forma el beneficio de anticoagular hoy no se cuestiona. De la misma forma que no se cuestiona el tema de la antiagregación, salida intermedia que todavía está muy extendida y que no aporta, es decir, ningún beneficio real, incrementando un riesgo de sangrado importante. De tal forma que el posicionamiento de las guías en general es que estos pacientes, salvo contraindicación muy específica, sangrado hemorragia intracraneal, sangrado reciente, etcétera, etcétera, aspectos que luego veremos como demencia leve, caída, deben ser anticoagulados. Y para ello pues, existe la posibilidad de hacerlo con antivitaminas K, con anticoagulantes de acción directa. Permítanme que les muestre, Permítanme que les muestre el perfil del paciente que estamos viendo en interna, que unas veces va a vuestros servicios, otras veces al nuestro, pero esto es un estudio nacional en el cual son todos los pacientes que ingresan durante un periodo de tiempo en servicios de interna a nivel nacional por el motivo que sea y que tengan fibrilación auricular no valvular. Ingresan por el motivo que sea, decir que la inmensa mayoría de ellos por insuficiencia cardíaca. Quiero dar 4 pinceladas. El perfil es el de un paciente muy añoso, 85 años, en el que, ojo porque va a tener consecuencias, algunos de ellos la obesidad no es el problema, sino el bajo peso, en el que 1 de cada 5 ha tenido un ictus, en el que, como he comentado, la insuficiencia cardíaca es el motivo fundamental, la mitad casi con insuficiencia renal, y son pacientes, que fue lo primero que nos llamó la atención cuando lo analizamos, es que su riesgo, y en esto quiero insistir, su riesgo trombótico supera al riesgo hemorrágico, aunque en la práctica clínica habitualmente tendemos a que nos pese más el peso hemorrágico. Y un aspecto que ha sido también un clásico de si contraindicaba o no, y que hablaremos, que son las caídas. Pues bien, 1 de cada 4 pacientes tiene antecedentes de haberse caído en el año previo con una media de 2,5 años. Pacientes que, esto es una foto parcial, pero para adecuar necesitamos saber cuál es su funcionalidad, porque no es ni la edad ni las comorbilidades lo que va a indicar o no un tratamiento, sino realmente la funcionalidad del paciente, su esperanza de vida y el pronóstico a corto plazo. Pues bien, esta es la funcionalidad. Y resumir, porque no pretendo que paren los datos, que de nuevo, la mitad tiene deterioro cognitivo, la mitad son pacientes frágiles, la mitad son pacientes sarcopénicos y todos ellos polimedicados con un alto número de comprimidos medios que, como ven, alcanza casi el 10. Y he dicho que la mitad son frágiles porque he empezado hablando de ancianos. ¿Y qué es fragilidad? La fragilidad hoy pues se asocia a la ancianidad, no es exclusivamente ligado a ello, y se define como la disminución de las reservas físicas o psíquicas para superar una enfermedad aguda o situación de estrés. Desde el punto de vista clínico y como clínicos, comentar que la fragilidad es un muy buen predictor pronóstico, de tal forma que la mortalidad intrahospitalaria, la mortalidad a corto plazo, es uno de los indicadores importantes.
Y hay muchas escalas para validarlas, no lo tenemos por qué saber, pero son preguntas tan sencillas, es decir, según, por ejemplo, esta escala, la más extendida, la Frey, es decir, ¿qué define que un paciente sea frágil? Pues que esté cansado la mayor parte del tiempo, que no pueda subir un piso de escalera sin hacer pausa, que no sea capaz de caminar 100 metros sin hacer pausa o sin ayuda, que tenga otra serie de comorbilidades o que empiece a perder peso más del 5% en los últimos meses. Creo que es intuitivo y preguntas que nos sirven clínicamente con mucho valor para identificar al paciente de riesgo. ¿Cómo son los frágiles? Pues no voy a extenderme. Más mujeres, la fragilidad se asocia al sexo femenino, hay un predominio de diabetes. Son pacientes fundamentalmente que de nuevo tienen más riesgo, y ahí viene la dificultad de la toma de decisiones de ictus que los no frágiles, y más riesgo de hemorragia también, que muchos de ellos están en prevención secundaria y que tienen más insuficiencia renal. Por lo tanto, es el prototipo de paciente más difícil en el que tomar una decisión sobre el riesgo o beneficio de una anticoagulación. Evidentemente, todos sus parámetros de funcionalidad son peores y, como les mostraba, su mortalidad durante el ingreso es un 11,8% versus un 6,9% de los pacientes no considerados frágiles según los criterios que les he comentado. Bueno, pues el primer aspecto curioso es que efectivamente hoy por hoy no estamos matizando, tampoco probablemente, no sé, se puede discutir posteriormente el tipo de estrategia antitrombótica que utilizamos con estos pacientes. Y al comparar, pues pueden ver que realmente la estrategia, se utiliza cualquier tipo de tratamiento antitrombótico exactamente con una frecuencia similar y tampoco hay diferencia ni siquiera en lo que uno inicialmente esperaría en cuanto a un mayor uso de aspirina en este tipo de paciente. Pero de forma general quiero llamar la atención al segundo aspecto que creo que estamos mejorando, pero que es un área de mejora importante. Esta es la foto del tratamiento antitrombótico que tienen los pacientes cuando ingresan en nuestros servicios de interna, que no lo ha puesto el internista, lo ha podido poner, no lo ha podido poner su médico de familia, el neumólogo, el cardiólogo, el neurólogo, es decir, es cómo vienen. Y quiero simplemente resaltar que un 30% sigue o sin tratamiento o con aspirina, lo cual es prácticamente lo mismo, incluso con riesgo de hemorragia. Por lo tanto, hay un 30% de pacientes en los que no reciben ningún tipo de tratamiento de antitrombótico eficaz. Y al hacer un análisis multivariante para ver los factores asociados a recibir, a que reciban algo, sea aspirina, anticoagulante oral directo, antivitamina K. El factor fundamentalmente que afortunadamente respetamos para iniciar es el antecedente de un síndrome coronario agudo con un 3,4 de odds ratio, mientras que los factores que se asocian independientemente a que optemos por dar aspirina a un paciente de estas características es la edad, con la mayor asociación, fuerza de asociación, la fibrilación auricular de menos de un año de evolución de reciente diagnóstico, el que tenga más riesgo de sangrado, Hasbled, o el deterioro cognitivo. Pues bien, dentro de ese 70% de pacientes que hoy reciben tratamiento anticoagulante, de nuevo, aproximadamente el 70% es con antivitamina K. Y al analizar los tiempos en rango terapéutico son completamente coincidentes con los publicados con muchos otros estudios. El 60% está fuera de tiempo de rango terapéutico. De tal forma que en este estudio que hicimos, estudio Sparta, lo que se evaluó es ver la adecuación al informe de posicionamiento terapéutico en estos pacientes que estaban recibiendo tratamiento anticoagulante por una fibrilación auricular. Y vimos que simplemente cogiendo como referencia el IPT, solamente era adecuado en un 41,4% de los casos y en el 60% era inadecuado. Y los dos motivos fundamentales de inadecuación era, en el caso de los que recibían antivitamina K por un tiempo en rango fuera de rango, es decir, inferior al 60%, y en los que recibían anticoagulantes de acción directa por infradosificación. Otro aspecto que tan malo es la sobre como la infradosificación, pero que aquí se ve y fundamentalmente, aunque no sí se lo muestro aquí con apixaban, es decir, una tendencia a introducir una dosis inferior. Este es el resumen de, como ven, los motivos ajustando cada uno de ellos y creo que es otro aspecto, otra llamada a atención.
Bien, entran en el servicio, en los servicios y ahí sí que depende de nosotros la actuación a seguir. Pues bien, en cuanto a la actuación a seguir, comentar que solo en un 19% de los que no recibían tratamiento anticoagulante se inicia y que los factores asociados a que el clínico decida iniciar es que tenga enfermedad vascular cerebral previa, enfermedad arterial periférica y que no tenga anemia. Y, curiosamente, a otro 22% se le retira fundamentalmente de nuevo en base al riesgo de hemorragia. Esta es la foto, esto es lo que hacemos. Paso a comentar. Desde luego, estos pacientes tienen la fragilidad contraindicación de anticoagulación. No, de hecho, como vamos a ver, puede ser uno de los patrones de máximo beneficio del tratamiento. Y la siguiente pregunta es si aportan algo los pacientes, los anticoagulantes de acción directa a los pacientes frágiles. Para ello tenemos que remontarnos a los pivotales y decir, ¿están representados? Bueno, yo aquí estoy enseñando representación de mayores de 75 años, muchos en los 4 ensayos, más de 25.000 pacientes. La característica de fragilidad o no fragilidad no está analizada específicamente, pero sí comentar, por ejemplo, que particularmente es ENGAGE, junto con ROCKET, los más representativos de estos pacientes por tener una mayor CHADS, como pueden ver, 3,2 respecto a 3,7. ¿Qué se ve? Datos de los pacientes, 8.474 pacientes mayores de 75 años incluidos en el ENGAGE. Bueno, pues como ven aquí, estratificado por grupos de edad, a medida que aumenta la edad, las mujeres incrementan su prevalencia, incrementa el riesgo a más edad, como ya sabíamos, mayor riesgo de ictus, de embólico, a mayor edad, más deterioro de función renal, más bajada de peso, y eso condicionó, por ejemplo, en datos de ENGAGE, que junto a la edad y la insuficiencia renal y el peso, en un 41% de los pacientes tuvieran que recibir la dosis inferior. ENGAGE también puso en evidencia algo que sabíamos intuitivamente, pero que en estas gráficas quedan perfectamente aclarado. Independientemente del tratamiento que reciban, a medida que incrementa la edad, como pueden ver, aumenta la probabilidad de tener un ictus y de la misma forma que aumenta la probabilidad de tener una hemorragia. Por lo tanto, la edad per se es un factor de riesgo independiente para tener un ictus, una hemorragia. Pero analizado de forma conjunta, podemos decir que estos pacientes, es decir, aunque tengan más riesgo de ictus y más de sangrar, se benefician, no en la misma cuantía, incluso más, pero los beneficios que aportan los anticoagulantes de acción directa en los 4 estudios se reproducen independientemente de la edad, tanto para el parámetro eficacia ictus como para el parámetro seguridad, con la excepción de dabigatran a dosis altas, que es el único que interacciona con edad y sangra más en pacientes mayores, motivo que se recoge luego posteriormente en guías y que es el único que tendría una limitación en ese sentido. Pero volvemos a ENGAGE y, efectivamente, al analizar no hay ninguna evidencia de modificación de efectos. Aquí pueden ver cómo, en función de si estamos hablando de la dosis elevada de Edoxaban, tanto los variables finales de eficacia, ictus, como de seguridad, no se modifican y no interaccionan con la edad, de la misma forma que tampoco lo hacen los que fueron aleatorizados a recibir la dosis baja. El beneficio mayor de estos pacientes, evidentemente, viene vía sangrado. Y fíjense en cuanto a sangrado mayor o hemorragia intracraneal, cómo tanto los pacientes, es decir, la reducción de riesgo absoluto es muy llamativa en estos pacientes, es mayor que en el paciente no anciano y en el paciente no frágil. Como todo paciente con más riesgo tiene más probabilidad de beneficio. Y si valoramos la variable final realmente que tiene sentido clínico, reducción de riesgo absoluto comparado con warfarina, de nuevo, pues permite concluir los buenos resultados y la capacidad de reducir el riesgo absoluto, ya bien sea medido como beneficio clínico neto, como eficacia o seguridad en estos pacientes. Pero yo me he centrado, y quizá estos son los 3 aspectos que van más contracorriente, porque el resto lo saben. El paciente frágil tiene 3 peculiaridades que yo quiero analizar: caídas, insuficiencia renal y enfermedad vascular cerebral de pequeño vaso. De forma tradicional,
Muchas de ellas incluso o han considerado que no eran indicación de anticoagulación, como es el caso de la insuficiencia renal, se ha considerado que es una indicación de antivitamina K. Empecemos por las caídas. ¿Se puede anticoagular a un paciente con antecedentes de caídas? Evidentemente, depende de muchos otros factores, pero el posicionamiento hoy es que sí. De tal forma, aquí últimamente se han publicado muchas cortes, pero les muestro aquí una de 515 pacientes dados de altas de servicios médicos, de los cuales 308 tenían riesgo de caída. Y se ha visto el tiempo hasta el primer sangrado mayor, de acuerdo al riesgo de caídas, sin encontrarse diferencias significativas. La incidencia de sangrado mayor fue similar, independientemente del riesgo, y realmente las hemorragias mayores, como ven aquí, solo 3 en relación con una caída directa. Tal es así y tal ha sido el tema polémico que quiero recordar el posicionamiento de las guías NICE, que de alguna forma recuerdan que el antecedente de caída no es un argumento para dejar de anticoagular a este paciente. Y en ese sentido, la evidencia única, y para mí de un valor extremo, porque es la única y porque nos abre luz en este tipo de paciente, se genera en ENGAGE. ENGAGE se hace un subanálisis de 900 pacientes, que es un 4,3%, que tienen riesgo de caerse. Se definen pacientes a riesgo, bien porque tengan antecedentes de caída, por debilidad en extremidades inferiores, porque tengan hipotensión ortostática, etcétera, etcétera. Y los resultados en lo que nos preocupa, que es que anticoagular a un paciente con riesgo de caídas pueda facilitar o incrementar, no ser riesgo-beneficio favorable por el riesgo de hemorragia y particularmente hemorragia intracraneal. Fíjense los resultados espectaculares, es decir, son los pacientes representados por las barras rojas a medida, es decir, los que se caen, los que más se benefician del tratamiento con edoxaban comparados con antivitamina K, tanto si la variable primera analizada que analicemos es la hemorragia cerebral, la hemorragia intracraneal, el ictus hemorrágico, la hemorragia con compromiso vital, incluso la mortalidad por todas las causas. Y no es extraño, es esperable, es decir, justamente el beneficio en esta población de este tipo de anticoagulante es su seguridad, su perfil de seguridad, mucho más que su incremento en la eficacia. Son fármacos mucho más seguros y poblaciones a riesgo se benefician más. El segundo gran mito por el que defiendo o avalo o trato de convencerles que el paciente frágil con insuficiencia renal se beneficia de anticoagulantes de acción directa es este metaanálisis. Evidentemente, los anticoagulantes de acción directa todos tienen un límite. Las guías ERA, por ejemplo, aconsejan, aunque ficha técnica hay algunos hasta 15 mililitros minuto de filtrado, pero que a partir de 30 mililitros minuto no nos sentimos cómodos. Pues bien, este tipo de paciente es un paciente con una prevalencia, como les he mostrado, de insuficiencia renal muy importante. Y la insuficiencia renal es un predictor potentísimo de ictus y de sangrado. Pues fíjense en este metaanálisis cómo al analizar los 4 estudios, cómo al analizar por niveles de filtrado glomerular, tanto riesgo de sangrado como prevención de ictus, son los pacientes con un filtrado glomerular inferior a 50 los que más se benefician. Por lo tanto, el paciente con insuficiencia renal moderada leve, filtrados entre 50 y 30, se beneficia más del tratamiento con anticoagulantes de acción directa que con antivitamina K, sin entrar en la nefropatía por dicumarínicos, que conocen perfectamente a través de sus distintos mecanismos de actuación. Y el último aspecto por lo que creo que son pacientes para anticoagulantes de acción directa es por otra patología, otra situación que es de las que más se beneficia, es decir, estos fármacos, su gran potencia es la reducción de la hemorragia intracraneal y el predictor mayor de hemorragia intracraneal es la enfermedad vascular cerebral de pequeño vaso, la leucoariosis, los microinfartos, los infartos lacunares, de tal forma que en la ficha técnica, en el IPT, se recoge como una de las indicaciones cuantificada de una forma determinada. Este paciente es el que tiene más riesgo de sangrado y es el beneficio de recibir un anticoagulante de acción directa va a ser mejor.
¿Cómo de frecuente es? Pues nosotros simplemente, ¿por qué comento esto? Porque es otro argumento más cuando miramos, estamos acostumbrados a mirar filtrado glomerular, a ver antecedentes de hemorragia. Si el paciente tiene una prueba de imagen cerebral, una resonancia nuclear magnética, por favor, miremosla, porque nos puede identificar perfectamente al sujeto a riesgo de sangrado y nos podemos encontrar, en nuestra experiencia, pues hallazgos en porcentajes que son casi 1 de cada 4 pacientes. Para finalizar, me gustaría, por lo tanto, quizá aquí resumiendo, ni las caídas, ni la insuficiencia renal y la enfermedad de pequeño vaso son, desde mi punto de vista, 3 marcadores, 3 características que pueden hacer que se beneficien. Aspectos prácticos. ¿Qué hay que tener en cuenta para estos pacientes si queremos reducir su riesgo de sangrado? Fundamentalmente 4 aspectos: edad, peso, filtrado glomerular estimado y fármaco. No estoy diciendo para iniciar anticoagulación, cuyo caso la preferencia del paciente es básico. Hablo ya en el paciente que decidamos anticoagular. Estos 4 aspectos para los anticoagulantes de acción directa son básicos. Las interacciones son mucho menos frecuentes, pero hay que mirarlas. Pero las otras 3 son definitivas y, diría más, y cambiantes en el tiempo. Y hay que ajustar dosis en función del filtrado glomerular. Y hay pacientes que en un momento determinado requieren dosis bajas, muchos de ellos son hemodinámicas o porque hemos forzado un diurético, un bloqueo del sistema, y cuando está estable, unos meses después, su filtrado glomerular está por encima de 50 y requiere un tratamiento para ello. Por lo tanto, es muy importante para reducir el riesgo de sangrado sin reducir la eficacia, ajustar la dosis de acuerdo a edad, peso y función renal. La monitorización de la función renal es obligada y más en estos pacientes no es estable, acabo de comentar y lo sabemos todos, su componente hemodinámico y las oscilaciones que tienen. Entonces hay que estimarla y hay que estimarla por filtrado glomerular, no por creatinina, que en estos pacientes que no tienen masa muscular infraestima enormemente. Puede tener una creatinina de 0,3 y tener un filtrado glomerular de 30 mililitros minuto. Y, de alguna forma, revisar interacciones. Los aspectos a tener en cuenta para elegir la dosis varían según cada uno de los 4 anticoagulantes, ¿no? En función de ello, pero todos ellos contribuyen o de alguna forma el filtrado glomerular en todos es obligado y, por ejemplo, en el caso de Edoxaban, pues junto al filtrado glomerular, el aspecto fundamental del peso es otro aspecto a tener en cuenta. Revisando y situándola y acabo la situación, quisiera como mensaje decir que la demencia por sí sola no debe considerarse como una contraindicación para la anticoagulación, que deberían considerarse, no la demencia, sí su grado, la severidad, la calidad de vida, la expectativa de vida y la presencia de otras comorbilidades, y que hay que revisarlo periódicamente, que lo que en un paciente estas características era válido hace 6 meses, cuando viene a revisión a los 6 meses o a los 9, puede ser que haya cambiado completamente y que la fragilidad por sí misma no debería contraindicar el uso de anticoagulantes. Mi reflexión final es que los anticoagulantes de acción directa son una buena alternativa para los pacientes ancianos y frágiles y, en este sentido, para mí, particularmente en función de lo que he comentado, me parece que la aportación realizada por Edoxaban en el sentido de analizar un subgrupo que no está analizado en otro sitio de paciente frágil con riesgo de caída parece interesante, que se requiere una valoración integral del paciente con una elección adecuada de dosis y una monitorización cuidadosa con replanteamiento periódico del riesgo-beneficio. Y eso sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Suárez, por su excelente presentación. Y vamos a pasar a la segunda parte de esta mesa, que nos va a presentar el doctor Gonzalo Barón, conocido de todos vosotros, el coordinador del área clínica del Hospital Virgen del Rocío y un experto en estos temas. Él nos va a hablar del balance riesgo-beneficio de los anticoagulantes directos y cómo evaluar la mejor opción en cada caso. Gonzalo. Buenos días a todos. Muchísimas gracias a la organización por contar conmigo y gracias a Karen por introducir el tema del manejo de anticoagulantes en pacientes frágiles. Yo voy a intentar, estos son mis conflictos de intereses para esta ponencia, yo voy a intentar en 2 partes, en 20, no llegaré a 20 minutos, exponer
primero, cómo se mide el balance riesgo-beneficio desde mi punto de vista, porque esto, por supuesto, es opinable, y, en segundo lugar, cómo evaluar la mejor opción desde mi punto de vista, porque esto también, como sabéis, es opinable. Nadie discute el beneficio del anticoagulante está claro, ¿no? Por lo tanto, cuando nosotros tengamos dudas de si merece la pena o no cambiar de warfarina o de acetocumarol a los nuevos anticoagulantes, está claro, no hay que discutir, no hay que esperar a que no hay ninguna duda, ¿no? No hay ninguna duda. Pero sí es cierto que los estudios son distintos y, por lo tanto, cuando comparemos estudios entre ellos, cuidado, porque no son los objetivos de eficacia ni los de seguridad exactamente iguales. Uno hablan de tiempo, otro hablan de volumen de ictus, es decir, que son distintos, por lo tanto, tengamos cuidado a la hora de hacer análisis estadístico. El balance de riesgo-beneficio, hay varios trabajos que os voy a revisar, que conocéis la mayoría, que han demostrado cómo en población de bajo riesgo de hemorragia o en población de alto riesgo de hemorragia, el beneficio de los fármacos anticoagulantes directos es claro frente a la warfarina. Estos son estudios frente a Edoxaban, que es la última droga que ha salido, y por lo tanto saben ustedes que tiene estudios distintos. Pero cuando nosotros miramos el balance de riesgo-beneficio y lo comparamos con warfarina, también hay otra parte que es importante, que es el NNT. Muchas veces no miramos el NNT de los tratamientos que tendríamos que poner para evitar un problema. Cuando hablamos de NNT, esto es un problema añadido, y es que no hay ningún estudio pivotal que haya hecho NNT, sino son todos subanálisis. Para calcular el NNT es una regla estadística, los que sabéis un poco de estadística sabéis que es una fórmula matemática fácil de aplicar, pero depende de lo que pongamos en el numerador, es decir, el número de ictus no es lo mismo que como esta publicación que tenéis aquí del año pasado de American Journal, donde suma ischemic stroke, embolismo sistémico, infarto de miocardio, hemorrágico, un popurrí, en donde ven ustedes que el NNT sale muy beneficioso porque suma un montón de cosas. Por tanto, en general, el NNT, para evitar todas estas cosas, sale beneficioso frente a warfarina para todos los fármacos, con un número bastante aceptable. Pero claro, ahora tenemos que centrarnos en los pacientes que ustedes ven en su consulta, los que dicen que hay que poner un anticoagulante. Y ven un paciente con un CHAS de 0 o un CHAS de 0, un paciente de 48 años con una fibrilación auricular. El NNT es superior a 1000 pacientes para mejorar o reducir un ictus, ¿no? Tengan presente esto. Anticoagular un paciente que es solo mujer y tiene 62 años, tiene un NNT de 200 pacientes. Otra cosa son cuando el CHAS es ya superior a 2, entonces ya es distinto. Estos son para diferentes fármacos, por ejemplo, para evitar un ictus. Fíjense, un CHAS de 0, 1000, 1100, 1200 pacientes, para un CHAS 1, 200 pacientes, y sin embargo ya para mayor o igual de 2 ya ya baja y es considerablemente menor, y por tanto es un balance mucho más favorable al uso de la anticoagulación o estos fármacos anticoagulantes, tanto para evitar una hemorragia, lo que sería un NNH, como para evitar un ictus, el NNT. Individualmente, fíjense, este es el NNT de dabigatran para evitar un ictus, este es el NNT de rivaroxaban para evitar muerte, sangrado fatal, sangrado crítico o sangrado mayor fatal. Estos son los NNT. Estos son los de apixaban, fíjense como lo que hay publicado, porque esto ya les vuelvo a decir que no son datos que ustedes puedan sacar, sino que tienen que hacerlo en las bases de datos que ustedes quieran. Pero la fórmula va a variar en cada publicación, no se pueden comparar unos con otros, porque fíjense como para este de apixaban, cuando es muerte son 238, que era prácticamente igual que el anterior de rivaroxaban. El ictus 300, las hemorragias 100, es decir, que los NNT van bajando de acuerdo a la fórmula que utilicen. Y para edoxaban, fíjense, como ictus o muerte son 53 y 41, pero si es ictus y sangrado mayor, con un CHAS muy bajito, el NNT es muy alto, es 330. Por lo tanto, cuando analizamos balance riesgo-beneficio, no solo hay que mirar los resultados claros beneficiosos de lo que es utilizar una molécula nueva, sino el NNT, porque eso nos va, la sanidad pública nos va a marcar mucho cómo vamos a hacer nuestra actividad. Y el precio. Bueno, pues esto también está analizado. Hemos analizado y he tenido la posibilidad de participar en algunos de estos trabajos, y la verdad es que ciertamente sale beneficioso. Es decir, el coste del QALY, del año de vida ganado con calidad de vida, es muy beneficioso. Fíjense que van desde 3.000 euros en un escenario de rivaroxaban. Estos son datos de Portugal, no se ha hecho específicamente en España, o apixaban de 6.000 a 12.000, o dabigatran de 14.000 a 17.000. Y los datos de edoxaban no están hechos en España, pero están hechos en Inglaterra. Y fíjense como también son 12.000, son de las guías NICE. Nadie va a discutir que el coste del QALY con estos fármacos también es beneficioso. Por lo tanto, tenemos beneficios en los ensayos clínicos pivotales, beneficios en el NNT, siempre que usemos
el fármaco en pacientes con un alto riesgo de ictus y de embolia. Yo no soy partidario de los CHAPVAS 0 y 1 en el que dice ofrézcale usted al paciente la posibilidad de anticoagular. La verdad es que yo personalmente ahí soy un poquito reacio, ¿no? Pero vamos a la segunda parte de la presentación que yo quería hacerle, y es que no todos los fármacos que vemos todos los pacientes que vemos en consulta son iguales. Vemos pacientes deportistas que tienen crisis de fibrilación auricular, vemos pacientes muy obesos, que son pacientes muy refractarios y muy difíciles al tratamiento. ¿Qué hay que hacer con los pacientes obesos en fibrilación auricular, que suelen tener un CHA2-VAC muy bajito? Suelen tener un CHA2-VAC de 0 o de 1 en algunos casos y tienen un peso de 130, 150, 160 kilos. ¿Lo anticoagulamos o no lo anticoagulamos? Eso no está descrito, está por preguntar. Las mujeres jóvenes, ¿qué pasa con ellas? Varones jóvenes activos que tienen muchos viajes, varones con población de riesgo. ¿Qué pasa con la diálisis? Ahora os voy a enseñar algún dato que resulta interesante. Y después, cómo todos estos pacientes que veis en la consulta o veis en la planta son distintos. No es lo mismo un paciente que ha sangrado ya por un sangrado digestivo que un paciente que no ha sangrado. Y, por supuesto, lo que ha contado ante Carmen Suárez, los pacientes mayores. Yo tengo pacientes con 104 años que vienen a la consulta porque tienen una fibrilación auricular y hay que tomar la decisión de anticoagularlos o no. Cuidado, porque los pacientes muy mayores son siempre pacientes con muy bajo peso y es un tema que no se mide con mucha frecuencia. Bien, 5 diapositivas de la locura que hay, ¿no? Y que estáis publicando y que vais a ver en las publicaciones. Cuadros de este tipo en los que realmente esto es inaplicable en consulta. Es decir, cuando tú estás en la consulta, tú no tienes tiempo de ver esto, ni tampoco tienes tiempo de ver esto, ni tampoco de ver este que he hecho yo, ni tampoco tienes tiempo de ver este, ni tampoco tienes tiempo de ver este, ¿no? Esto no lo podemos utilizar. Reglas prácticas. Yo creo que hay que ser práctico, al menos así es mi forma de entender el trabajo cuando tienes 20 pacientes y tienes que hacerle 4 o 5 ecos de media en una mañana, ¿no? Hay 6 parámetros importantes: la edad, la eficacia, la función renal, la seguridad, las comorbilidades, que ahora me especificaré a los problemas cardiovasculares, y los datos de práctica clínica real que también nos van aportando información. Primero, la edad. Los datos de pacientes mayores de 80 años, un paciente de 78 años casi le insultas cuando dice que es un anciano, pero un paciente mayor de 80 años nadie tiene duda de que es un paciente anciano. La población de más de 80 años en los 4 estudios pivotales están ahí, y ya Carmen ha hablado sobre ello, no me voy a parar para nada en esto. Pero acuérdense de las dosis. Hay pacientes que mayores de 80 años a los que hay que bajar las dosis y pacientes a los que no. Rivaroxaban y edoxaban no hay que ajustar las dosis por la edad, salvo que tengan un peso distinto, y sí hay que hacerlo con dabigatran y apixaban, porque la edad está en la ficha técnica como algo importante. La eficacia. Recuerden de los ensayos pivotales cuáles fármacos han sido superiores. Pues si buscan eficacia, pacientes que han tenido un ictus o que tienen un altísimo riesgo de ictus, utilicen fármacos con eficacia aprobada, superioridad a warfarina, y por supuesto, si venían de warfarina y hay que cambiarle porque han tenido un ictus teniendo warfarina, utilicen los fármacos más eficaces, por lo menos los que los ensayos pivotales lo han demostrado. Y de la misma manera la seguridad, como ahora veremos. ¿Qué pasa con la función renal? En los 4 estudios hay muchos pacientes con insuficiencia renal, muchos pacientes, por tanto tenemos seguridad. Y fíjense, esta tabla es muy sencilla de utilizar. En pacientes que tienen por debajo de 50, que es donde nosotros tenemos que batirnos el cobre, pues las reglas son muy sencillas. Hay fármacos a los que hay que bajar la dosis inmediatamente que estén por debajo de 50, que es el rivaroxaban, hay que bajarlo a 15, y los demás se pueden mantener. Fíjense como dabigatran se puede utilizar hasta los 30 mililitros por minuto, y los 5 miligramos de apixaban se pueden utilizar hasta los 30 mililitros por minuto, pero sin embargo edoxaban y rivaroxaban, los que utilicen una sola vez al día, a partir de 50 para abajo, deben bajar la dosis a 15 miligramos o a 30 miligramos al día. Y de 15 a 29, pues 15 miligramos de rivaroxaban, 2,5 de apixaban o 30 miligramos de edoxaban, como ven ustedes aquí. No está autorizado el dabigatran en estos casos. Esta tabla ya la ha puesto la doctora antes previamente, también es muy sencilla y es fácil de utilizar en la consulta. Yo les recomiendo que la utilicen. Y esta tabla es sorprendente, porque esto se acaba de publicar, esto es del lunes. Perdón, la tabla es anterior, pero el lunes han hecho esta modificación de la tabla que le han obligado. Les llamo la atención sobre este cuadrito de aquí, que dice que apixaban 5 miligramos 2 veces al día se puede utilizar en pacientes que estén en diálisis o con insuficiencia renal por debajo de 15. JAC 2016 han obligado a modificar esta tabla, han obligado a modificar lo que dice debajo de la tabla, porque lo han puesto, nadie ha hablado sobre esto, pero los pacientes de diálisis, este artículo dice que se pueden utilizar apixaban a dosis baja, incluso se puede utilizar en pacientes con filtrado glomerular por debajo de 15 mililitros por minuto
de filtrado. Es una reflexión interesante que si queréis podemos discutir. Seguridad. No duden que hay que mirar a los pacientes, el riesgo de sangrado es muy importante. Tienen aquí muchas de las cualidades que las guías definen como factores de riesgo de sangrado. Si tienen pacientes con alto riesgo de sangrado y buscan seguridad, no tengan dudas. Si es gastrointestinal, apixaban o dabigatran. Si el alto riesgo de sangrado es porque tiene un Hable muy elevado, los más seguros son dabigatran, apixaban y edoxaban. En definitiva, estos 3 fármacos son los pacientes de muy alto riesgo de sangrado. Tengan cuidado porque en este tema sí es importante tener precaución. Aquí lo tienen, cuando el paciente no tiene un riesgo alto de sangrado, se pueden utilizar todos los fármacos, pero si el paciente tiene un Hable mayor de 3, donde está verdaderamente la eficacia es en los pacientes con dosis, con fármacos seguros. Comorbilidades. Me centro únicamente, porque podemos hablar de esto mucho, en los pacientes que están utilizando fármacos antiarrítmicos. No me quiero parar en otras comorbilidades. Creo que esta tabla es una tabla que yo he sacado mezclando diferentes publicaciones, y fíjense cómo en los pacientes que utilicen fármacos tipo 1C, flecainida, propafenona, no tienen ningún problema con ninguno. Igual en los pacientes que utilicen beta bloqueantes, no tienen problemas ninguno. La quinidina, yo personalmente no la utilizo en las consultas, por lo tanto no me planteo este problema que hay que bajar dosis, no hay datos y bajar dosis. La quinidina no me plantea problema. Amiodarona, seguridad absoluta, apixaban y edoxaban. Dronedarona, seguridad, apixaban, no hay datos, edoxaban, 30 miligramos. Por lo tanto, si utilizan dronedarona, saben lo que pueden utilizar y lo que no pueden utilizar. Verapamil, cuidado, verapamil lo utilizamos mucho y no nos damos cuenta que hay que bajar dosis, hay que preguntarse cómo está el filtrado glomerular, no hay datos y sí lo hay en edoxaban, sí hay autorización para utilizarlo. Diltiazem, dabigatran perfectamente utilizable, sin ningún tipo de problema. De los demás hay muchas dudas y, por tanto, cuidado en los fármacos, en los pacientes que utilicemos diltiazem. Y en cuanto a la digoxina, tampoco hay muchos problemas. Datos de práctica clínica. Esta es mi penúltima diapositiva. No he querido traer datos para la polémica porque tenemos mucha información. La información de los datos de práctica clínica tenemos del registro de Dinamarca, del registro del Medicare. ¿Y dónde están los registros españoles? ¿Qué pasa con los registros españoles? ¿Qué pasa con la industria? ¿Por qué no hacemos cosas en España? Vamos a dejar de ver lo que pasa en Dinamarca, vamos a dejar de ver lo que pasa en Estados Unidos. ¿Qué pasa con lo que hacemos aquí? ¿Cómo van nuestros pacientes? ¿Dónde están nuestros registros? ¿Por qué no los hacemos? ¿Por qué no los promocionamos? ¿Por qué la sociedad española no se mete aquí, que tenemos que hacer y tener datos? Hay pocos datos y hay poca información. Fijaros, esto también está publicado este lunes pasado, es una tabla donde nos demuestran qué está pasando en Estados Unidos. Y fíjense cómo desde el 2010-2011, lo que era un 50% de pacientes que estaban anticoagulados, solamente se ha anticoagulado el 50%, está subiendo, pero estamos en el 60%. Seguimos bajando, seguimos anticoagulando muy pocos pacientes, esto es Estados Unidos, con sus peculiaridades, pero es que no tenemos datos europeos ni datos españoles. Y fíjense cómo desde el año 2010 prácticamente se está reduciendo el uso continuamente de warfarina, allí no se utiliza acenocumarol, y se está aumentando el uso de dabigatran, el uso de rivaroxaban y el uso de apixaban. No hay datos de edoxaban porque son datos recogidos hasta 2014. No hay datos de 2015, no hay datos de 2016, no he podido encontrar nada. Publicaciones recientes. Necesitamos activamente hacer cosas proactivas para saber qué está pasando con nuestros pacientes de los que no tenemos información. Y nada más, muchísimas gracias. Aprovecho para deciros que me presento a la presidencia de la Sociedad Española de Cardiología. Me encantaría contar con vuestro voto y permitidme que ponga esta diapositiva. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias también, Gonzalo. La verdad es que le han dado a los dos ponentes un buen repaso a estos temas tan conflictivos o difíciles de tomar decisiones en la práctica clínica, y seguro que hay muchas preguntas y muchas dudas en la audiencia. Tenemos, yo creo, 15 minutos para la discusión, así que se abre el turno de preguntas. Entre tanto, hay... Bueno, sí, Juanjo, si tú tienes alguna pregunta. Yo sí, quería hacer una pregunta sobre todo quería mezclar datos de lo que ha comentado Carmen y lo que ha comentado Gonzalo, porque yo creo que se complementan. Una era el tema, empezando por Gonzalo, que es el último, que claro, el NNT mejora claramente cuando el paciente tiene mucho mayor riesgo, ¿no? Y eso lo hilas rápidamente con lo que el paciente frágil que tú describes que vemos es precisamente el paciente de más riesgo. Y eso después, cuando presentas los datos, lo que te llama mucho la atención son dos cosas. Una que ya has hecho tú, digamos, hincapié en ello, y es que el 30% de pacientes no tienen tratamiento, y tú dirías, bueno, pues es el paciente que precisamente más se beneficia, aunque tenga también más riesgo hemorrágico. Y la segunda pregunta, que es quizá donde yo quería que sobre todo Carmen me contestara,
es que el problema que después vemos en la práctica clínica es que muchos de estos pacientes, sin razón, en base a los criterios que habéis perfectamente los dos descritos, se utilizan dosis más bajas de las recomendadas, ¿no? En la práctica clínica, los datos que tenemos de utilización de estos fármacos son que siempre utilizamos dosis más reducidas en relación a los criterios predefinidos que conocemos por estudio, lo cual te hace pensar que hay otros datos que hacen que el médico quiera reducir la dosis, y ahí está el tema de la fragilidad. Entonces, me gustaría que tú nos dijeras, ¿tendríamos de verdad que reducir solo por otros tipos de aspectos que no están recogidos en los estudios pivotales que están relacionados con la fragilidad, o no? Porque también has demostrado, o has puesto en su estudio de Doxaban, que precisamente esos pacientes también mejoran su pronóstico y su reducción de eventos utilizando dosis normales, ¿no? Esa sería un poco la pregunta. Sí, vamos, yo creo que has descrito realmente, a mí me parece que hay una disociación, vamos, y que además probablemente es buena, o sea, el médico cuando toma decisiones en ese intento, primero hay cosas que nos creemos y que no nos creemos, hay cosas que uno se cree y cosas que no se cree. Por ejemplo, hay un porcentaje de compañeros muy importante que todavía no se creen que la aspirina no sea útil, pongo como una historia. Otro ejemplo, yo creo que es bastante extendido el que no nos creemos, hablo de forma genérica, a lo mejor los cardiólogos no, pero dentro de todo el mundo, que la fibrilación auricular paroxística tenga el mismo riesgo. Hay muchísimo, cuando ves fibrilaciones auriculares paroxísticas que no están, ¿no? Entonces, bueno, por un lado eso, o sea, que uno se permite creer o no creer las indicaciones que le dan. En segundo lugar, por otro lado, yo creo que está el tema de la experiencia o tu intento de individualizar, y algo que nos han enseñado desde la carrera, y es primum non nocere, ¿no? Y entonces el primum non nocere lo tenemos muy arraigado, pero claro, con un balance, y entonces no hacer sangrar. Y entonces salimos por la puerta en medio, que es sí, pero no, a medias. Entonces, puertas en medio son la aspirina, puertas del medio son los anticoagulantes a dosis bajitas, ¿no? Por ejemplo, en antivitamina K pasaba, y hay muchísimo, la mayoría de la fuera de tiempo rango terapéutico de antivitamina K son por INRs entre 1,5 y 1,9, ¿eh? Y había una creencia general de que tú estás protegiendo, a lo mejor no tanto, pero un poquito sí, en alguien que lo tienes con un INR entre 1,8 y 1,9, cuando hay muchos estudios que muestran que no, porque es que es vertical, es una caída del riesgo a partir de conseguir. Entonces, bueno, pues esas salidas por medio, ¿están siempre mal hechas? No. Pero antes de contestar, que me estoy extendiendo mucho, pero es que me parece es un dato y quería haber comentado antes, que apoya el que a veces infradosificamos. Dentro del paciente, el paciente frágil se ha posicionado de forma general como que el más seguro es apixaban, no hablo de forma general. Vamos, esto es también sentir de los médicos, sin opiniones de cada uno de nosotros, ¿no? Entonces, apixaban es el más seguro y entonces, para colmo, apixaban, en un intento más de seguridad al más frágil o demás, le bajas la dosis. ¿Qué está pasando? Pues que en estudios de vida real, apixaban por dosis baja no está protegiendo ictus. Estamos perdiendo, hay alguna publicación, que por utilizar la dosis inadecuada. Pero fuera de eso, y ya dando contestación a tu pregunta, claro que hay otros aspectos. Es decir, si un paciente tiene que tomar AINES porque los tiene que tomar, porque tiene una artritis reumatoide, si además el paciente tiene unos antecedentes de sangrado importantes, si el paciente, es decir, distintos temas, pero son la minoría. Pero yo creo que la mayoría de las decisiones de reducir dosis no están apoyadas en un análisis individual y lo podrías defender, sino que es en una búsqueda general de proteger al paciente. Vamos, yo lo veo así, no sé si estáis de acuerdo o no. Sí, yo, con respecto a esto, un comentario, o sea, yo creo que es importante el mensaje de que hay que intentar dar la dosis, es decir, no dar una dosis más baja de lo que debería darse a un paciente simplemente porque sea un paciente mayor pero también hay que recordar, y eso lo hemos visto en un análisis que hemos hecho recientemente del estudio del registro Fantasía, sí, realizado por la Sociedad Española de Cardiología, que lo va a presentar Martín Ruiz ahora en el Congreso Europeo de Barcelona, en donde aproximadamente en España, con los anticoagulantes directos, una tercera parte de los pacientes están, digamos, las dosis que se utilizan no son las recomendadas. ¿Por eso? Pero aproximadamente la mitad por defecto, pero también hay una mitad, es decir, la mitad de las
Más las dosificaciones, de acuerdo a las recomendaciones, son por exceso. O sea, son pacientes que a lo mejor deberían estar Sin recibiendo ninguna la duda. dosis baja y, sin embargo, bueno, pues por rutina se le están dando las dosis altas. Yo creo que eso van incluido mucho en esa categoría de pacientes frágiles. Y entonces estamos aumentando el Sin riesgo de ninguna hemorragia duda. sin reducir el riesgo de ictus. O sea, yo creo que es importante es decir, valorarlo bien en un sentido hacia arriba como hacia abajo, ¿no? Completamente de acuerdo, vamos, completamente de acuerdo. Y más en el paciente que yo he planteado, el paciente frágil. O sea, y además es que se tiene el añadido de que el determinante de la dosis muchas veces se modifica. Quiero insistir en lo del filtrado glomerular. A mí me pasó el otro día en la consulta. Es decir, un paciente salió con una dosis baja, un anticoagulante de acción directa, dado de alta, insuficiencia cardíaca, porque tenía un filtrado glomerular de 43 mililitros minuto. Le vi 6 meses después, estaba con la dosis baja y en ese momento su filtrado era de 63. O sea, que este tipo de paciente, tan malo es una cosa como otra, o sea, que obliga que no podemos pensar que es dar una dosis y desentendernos, ¿no? Sino que hay que tratar de ajustar la dosis más adecuada. ¿Alguna pregunta en la sala? Bueno, yo quería preguntarle, entre tanto, a Gonzalo, yo creo que ha sido muy categórico tu opinión sobre el no anticoagular o el que no esté claro anticoagular a los pacientes que tienen un chat-VAS de 1, bueno, de 0, por supuesto, pero ¿tú crees que los pacientes que tienen un chat-VAS de 1, varones, o de 2, mujeres, que son la categoría de riesgo tromboembólico, digamos, intermedio, no se deben anticoagular con los anticoagulantes de acción directa, en donde el beneficio clínico neto es mayor, claramente, que los antivitamina K? Las guías ahí te dejan un poco que se ofrezca al paciente como una posibilidad, y yo al paciente dejarle la posibilidad de decidir lo que tiene que hacer me parece que no es una decisión muy acertada. Normalmente nosotros no lo hacemos para otras cosas. Yo personalmente, con un NNT de 1000 o de 900 o de 1100, la verdad es que me cuesta mucho trabajo utilizar un fármaco con un paciente para conseguir un posible beneficio, y la probabilidad de embolia en un paciente con un chat-VAS de 0 o de 1, recordémoslo, es de 0,8% al año. Entonces es muy bajita, ¿no? Entonces la probabilidad de beneficio ahí, yo la verdad es que no los estoy anticoagulando. ¿Hay alguna pregunta? A mí me gustaría volver a un tema que también ha comentado Carmen, que me gusta escuchar, porque son aspectos que normalmente no tratamos tanto, ¿no? Es el tema precisamente del deterioro cognitivo y del Alzheimer, ¿no? Y es porque precisamente la fibrilación auricular, y sabes que en un estudio epidemiológico se relaciona demencia y fibrilación auricular, y siempre se ha relacionado con el efecto del infarto silente, digamos, de una, pero también hay otros aspectos como la insuficiencia cardíaca que son muy relevantes en la fibrilación auricular y se relacionan. Claro, parece todo muy claro en lo de anticoagular o no anticoagular al paciente incapacitado en domicilio, que a lo mejor el paciente ya está encamado, la situación muy terminal. Pero precisamente quizá, y hay estudios en marcha en ese sentido, el uso de anticoagulación de forma precoz en esos pacientes que ya tienen un deterioro cognitivo ligero, que lo identifica con edades no muy mayores, quizás parece que probablemente la anticoagulación sea un factor que pueda ser hasta protector en estos casos, ¿no? Y la pregunta va sobre todo porque precisamente ese tipo de paciente es el que le incomoda muchísimo tanto al paciente como al entorno familiar el antivitamina K, ¿no? Yo creo que quisieras un comentario al respecto sobre porque ahí el anticoagulante directo quizás sea beneficioso. Sí, bueno, yo además quiero hacer un comentario que me parece muy importante. Relación además ligado a anticoagulación, demencia, enfermedad de pequeño vaso. Las demencias fundamentalmente, ¿no? Son dos, o sea, la mayoría de ellos, o demencia vascular, ¿no? De alguna forma por enfermedad vascular, o demencia por depósito de amiloide. Entonces, esto que estoy contando tiene mucha importancia, ¿no? Como puede ser el Alzheimer. Es muy importante porque yo antes he recomendado el mirar las resonancias para ver un poco si tiene enfermedad de pequeño vaso, pero es muy simple de interpretar. Es que son dos pacientes distintos con demencia. El paciente con demencia por enfermedad vascular, que sus imágenes van a estar centradas en el centro de la resonancia, este paciente se beneficia del tratamiento anticoagulante. El paciente que lo que tiene es depósito de amiloide y que tiene enfermedad de pequeño vaso y está en la periferia, o sea, lo ves simplemente porque es que es como una corona, ese paciente tiene incluso contraindicación de anticoagulación, porque su riesgo de sangrado es enorme. Es decir, la angiopatía amiloidea es enorme y es tan simple como verlo en la imagen. O sea que a medida que vamos sabiendo, pues que por ejemplo dentro de demencia no podemos meter a todos en el mismo diagnóstico, que incluso pues se trata de ejemplarizar dos situaciones extremas que se manifiestan clínicamente como demencia, pero que dependiendo de la etiología, una se beneficia del tratamiento anticoagulante y la otra lo tiene contraindicado. Bueno,
no hay ninguna pregunta. Bueno, pues entonces, como ya me está haciendo señas el presidente del comité organizador del Congreso, que hemos agotado nuestro tiempo, yo creo que ha sido muy interesante. Agradecer a los ponentes por sus brillantes exposiciones y las respuestas a las dudas que le hemos planteado, y a todos vosotros por vuestra asistencia.